Hecha la explicación de los fundamentos teóricos, vamos a proceder a resolver dos ejemplos. El primero es el ejemplo 11.1.1. Me cuenta que en un reactor continuo con agitación se emplea para producir un compuesto R en la reacción de fase líquida A para dar R. La alimentación entra al reactor con una velocidad de O en litros por segundo. La concentración del reactivo en la alimentación es CaO en moles de A por litro, o sea, moles de reactivo. El volumen del contenido en el tanque es de V está expresado en litros. La mezcla en el recipiente se puede considerar perfecta, tenemos otra vez esta consideración. De modo que la concentración de A en la corriente de producto es igual a la concentración en el tanque. En este proceso, la velocidad de consumo de A es de nuevo de primer orden, K por CA, de nuevo en moles sobre segundo litro, y me dice que puede considerar que todos los fluidos, la alimentación, el contenido del tanque y el producto, tienen la misma densidad ρ. Escriba los balances diferenciales de masa total y de moles de A, expresándolos en términos de las variables que se muestran en el diagrama. En el diagrama tengo que ingresa la alimentación con un flujo volumétrico de V sub 0, con una densidad ρ y con una concentración de A de CaO. El tanque tiene un volumen B, una concentración Ca y una densidad también ρ. En la salida tengo un flujo volumétrico B, una densidad ρ, que es la misma, y una concentración Ca que es, ojo, igual a la del tanque. Entonces, me pide balances diferenciales de masa total y de moles de A. Vamos primero por la masa total. Si hago un balance de masa general, escribo la ecuación completita, entonces acumulación va a ser entrada menos salida más generación menos consumo. La masa total ni se genera ni se consume. A ver, si se acumula, si entra y si sale. Entonces lo dejamos hasta ahí por ahora. La acumulación se puede expresar en términos de diferencial masa sobre tiempo. La entrada de masa lo dejo mientras en masa de entrada justamente, y la salida de masa en masa de salida. Aquí, a ver, la masa en el tanque no sería otra cosa más que el producto de la densidad por el volumen. El volumen en un tiempo t. La masa de entrada no sería otra cosa más que la densidad por el flujo volumétrico de entrada. La masa o el flujo másico de salida, lo mismo, densidad por flujo volumétrico de salida. Al flujo volumétrico de entrada le llama V sub 0, entonces voy a adoptar esa nomenclatura. Luego, acá en vez de escribir masa, voy a escribir densidad por volumen de T. El flujo volumétrico de entrada, el flujo másico de entrada va a ser la densidad por el flujo volumétrico de entrada, y la masa o el flujo másico de salida va a ser la densidad por el flujo volumétrico de salida. De nuevo aquí la densidad, ya que es constante, puede salir de la diferencial. Me quedaría dV sobre dt igual a ρ por V de entrada menos ρ por V de salida. Las densidades se cancelan, entonces no me queda otra cosa más que la diferencial volumen respecto al tiempo como flujo volumétrico de entrada menos flujo volumétrico de salida. Esta ya es parte de la respuesta y tengo que dar una condición inicial. Entonces puedo decir que V en 0 es igual a V sub 0, que como ya dijimos en el video anterior no hay que confundir con este. Este es el flujo volumétrico a la entrada y esta es la cantidad de volumen que hay dentro del reactor en el instante t igual a 0.
Entonces, aquí ya queda respondida la primera parte, que era el de la masa total. Ahora faltan los moles de A. Entonces, para un balance de moles de A, escribo de nuevo la ecuación. Acumulación es igual a entrada menos salida más generación menos consumo. A se acumula, A entra, A sale, A no se genera porque es un reactivo y A sí se consume. Entonces, aquí la acumulación de A, en este caso lo escribo en forma molar, sería igual a su entrada. Me cuenta el problema que la concentración de A a la entrada es CaO. Y vamos a hacer lo mismo, o sea, los moles sobre el volumen sería igual a la concentración. O sea, que el número de moles vendría siendo la multiplicación de la concentración por el volumen. Tal es así que el flujo molar de entrada del reactivo A, el cual lo pongo así, se va a expresar como la concentración a la entrada, sea O, por el flujo volumétrico de entrada. El flujo molar de A la salida se va a expresar como la concentración de A en el reactor, en ese instante, la concentración instantánea, por el flujo volumétrico de salida. Luego me falta el consumo. El consumo, al cual lo dejo así mientras. Fijándome de nuevo en las unidades de este término, me queda en mol sobre litro segundo. Entonces a eso lo tendré que multiplicar por el volumen. Entonces esto sería menos K por Ca multiplicado por el volumen. Y a Na, a esta Na, lo voy a terminar expresando como volumen por concentración de A con respecto al tiempo. Como que no tengo idea de si el volumen es constante o variable, entonces simplemente no lo saco de la diferencial y esto ya es suficiente para escribir la ecuación diferencial para el balance molar de A. Como que la relación del volumen con respecto al tiempo se puede sacar de esta ecuación de aquí, entonces sería coherente simplemente expresar a la concentración de A en un tiempo cero como un Ca inicial. Lo dejo con subíndice I para diferenciarlo de esto. Esto es a la entrada, entonces esto va a ser en t igual a 0. Esta sería la condición inicial para la ecuación diferencial. Entonces con esto queda resuelto el primer problema. Acá queda la ecuación diferencial del flujo molar de A con su condición inicial. Y aquí queda la ecuación diferencial para en realidad para el volumen total, pero partió de la ecuación de la masa total con su también condición inicial. Entonces queda respondida esta pregunta y esta pregunta de acá. Luego tenemos el ejemplo 11.2.1 que me habla de un tanque de 12,5 metros cúbicos se llena con agua a razón de 0,05 metros cúbicos por segundo. En el momento en que el tanque contiene 1,2 metros cúbicos de agua, se desarrolla una fuga por la parte inferior, la cual empeora con el tiempo. La velocidad de la fuga puede aproximarse como 0,0025 t, es decir, es variable la salida. Sin embargo, esto está en metros cúbicos por segundo, o sea, están en unidades de flujo volumétrico, donde el tiempo en segundos es el tiempo desde el momento en que se inicia la fuga.
se ve en el gráfico que ingresan 0,05 metros cúbicos de agua a una razón constante. El volumen completo del tanque es de 12,5 metros cúbicos. Luego vamos a ver en qué influye este dato. En tiempo igual a cero hay un volumen cargado de 1,2 metros cúbicos y sale con un flujo volumétrico de 0,0025 T. Escribir el balance de masa para el tanque y úselo para tener una expresión para dB sobre dt. Considere, donde D es el volumen de agua del tanque en cualquier momento. Proporcionar a la vez una ecuación diferencial. Resolver la ecuación de balance para obtener la expresión del volumen con respecto al tiempo y dibujar la gráfica de V contra T. Entonces, acá no hay reacción química, entonces directamente voy a proceder al balance de masa general. De nuevo, acumulación va a ser entrada menos salida más generación menos consumo. Ya que no hay reacción, esto se va y esto también se va. Si se acumula agua, si entra agua y si sale agua. Entonces la acumulación va a estar dada por la diferencia entre la entrada y la salida. Entonces acá la acumulación de masa va a ser igual a la masa de entrada, al flujo másico de entrada menos el flujo másico en la salida. Cada masa la voy a expresar como densidad por volumen, o en todo caso flujo másico densidad por flujo volumétrico. Aquí la masa dentro del tanque va a ser la densidad por el volumen en ese instante. Con respecto al tiempo, el flujo másico de entrada sería la densidad por el flujo volumétrico de entrada. Y el flujo másico de salida sería la densidad por el flujo volumétrico de salida. Recuerden siempre partir de un balance de masa o de un balance de moles. No hagan directo el balance de volumen. En este caso, particularmente en este caso, la densidad sale y me queda dB sobre dt. Esta parte de la expresión me queda exactamente igual. Entonces sí puedo simplificar la densidad, pero no siempre va a pasar. Entonces aseguren y partan de las expresiones generales. Aquí, dB sobre dt sería igual al flujo volumétrico de entrada, que es de 0,05 menos el flujo volumétrico de salida, que es variable, que es de 0,0025 T. Esta ya sería mi ecuación diferencial y se entiende que a los 0 segundos, o sea cuando T vale 0, el tanque tenía un volumen de 1,2 metros cúbicos de agua. Entonces lo coloco aquí. Atiendan también la consistencia dimensional. Todo el balance tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Entonces, el ítem 1 me pedía escribir el balance de masa y obtener dB sobre dt más la condición inicial. O sea, el ítem 1 ya está. Y el 2 me pide resolver la ecuación y dibujar la gráfica. Entonces, esto sería el ítem 1. Y para el ítem 2, lo que tengo es que dB va a ser 0,05 menos 0,0025 T por dt. Integrando en ambos lados, cuando T vale 0, el volumen vale 1,2 y cuando T vale T, el volumen simplemente vale B. Entonces, esto sería V desde 1,2 hasta B. Y esto sería 0,05T menos la mitad de esto, que sería 0,00125 T cuadrado, de 0 a T.
Tanto la izquierda como la derecha, no, solo la derecha hay que reemplazar por cero, entonces me da cero. Esto sería b menos 1,2, que ya le paso al otro miembro con positivo, más 0,05t menos 0,00125t cuadrado. Aquí hay que atender bien dos cosas. Uno, hay que ver la progresión, digamos, de la función, porque puede pasar que el volumen se acumule tanto que el tanque se termine llenando, porque el volumen total del tanque es de 12,5. Entonces hay que controlar que al progresar el tiempo, este volumen no supere 12,5. Por un lado. Por otro lado, hay que ver que al progresar en el tiempo se desacumule demasiado, tal que el volumen me salga negativo. O sea, puede pasar una de dos: que se acumule demasiado y el tanque termine rebosado, o que se desacumule demasiado y matemáticamente el volumen me salga negativo. Entonces, aquí hicimos lo mismo, le dimos valores al tiempo. Entonces, a partir de la función que nos salió, que es esta, fuimos sacando los valores de volumen. O sea, simplemente haciendo 1,2 más 0,5t más menos 0,0125t cuadrado. A partir de eso salieron los valores de volumen y por un lado lo primero que se hizo fue comparar con el volumen máximo. O sea, acá ustedes tienen graficado por un lado el volumen máximo como una recta constante y por otro lado el volumen propiamente dicho en función al tiempo. Se ve que nunca se llena el tanque, ni por si acaso. O sea, hay un gran volumen vacío, o sea que esta restricción del volumen máximo, digamos, no me deja sin cuidado. Ahora, si ustedes se fijan aquí, el volumen me va a terminar saliendo negativo. O sea, termina habiendo una desacumulación entre 50 y 60 segundos. Entonces es por eso que se agregó esta cuarta columna de volumen, sería un volumen corregido. Fíjense en lo siguiente, entre 50 y 60 sería más o menos por acá. Entre 50 y 60 el volumen comienza a salir negativo. A ver, ¿qué significa eso? Que la entrada es constante. Si ustedes se fijan en el diagrama de flujo, a ver, voy a poner acá el diagrama de flujo. La entrada es constante, pero la salida aumenta con el tiempo. Entonces va a llegar un momento en que entre lo mismo que salga. Y tal es así que ya no va a haber acumulación, sino que directamente toda el agua que entró va a salir. Entonces, ¿qué se hace? Y lo más sencillo es agarrar y darle directamente al volumen de acá para adelante un valor de 0. O sea que la gráfica se tendría que modificar. Acá les tengo la gráfica modificada de la siguiente manera. Por un lado, la tendencia, esta tendencia medio parabólica se va a mantener, que es esta, nada más que esta otra escala. La tendencia parabólica se mantiene hasta que el volumen comience a salir negativo. A partir de ahí, el valor del volumen dentro del tanque ya sería directamente 0. Entonces, la solución completa a este problema se tendría que expresar de la siguiente manera. Se ve que para T57 para adelante, o sea, a partir de los 57 segundos, el volumen es aproximadamente 0. O sea, en realidad es 56,9, una cosa así. Entonces, el volumen sigue esta función que hallamos, o sea, 1,2 más 0,05t menos 0,00125t cuadrado para tiempos de 0 a
aproximadamente 57 segundos. Pero el volumen va a ser igual a 0 para un tiempo mayor a 57 segundos. Entonces, tienen que tener muy en cuenta las restricciones físicas propias del problema. En este caso no podíamos ni sobrepasar el volumen total del tanque, cosa que no ocurrió, pero tampoco podíamos permitir un volumen negativo. Entonces, en el instante en que aparece un volumen negativo, nosotros tenemos que truncar ese valor y darle 0 a partir de ahí con respecto al tiempo al volumen, puesto que no hay prácticamente agua en el volumen, o sea, así como entra termina saliendo.